fe se hace cosas grandes, hermanos. Por la fe el cristiano se esfuerza, aunque no pueda. Pero si Dios está poniendo en su corazón, Dios está manifestando, Dios es todopoderoso para poder servirle y adorarle. Y su palabra dice que por la fe hizo lo más imposible para él y para cada uno de nosotros. Por la fe, hermanos, Abraham, cuando fue probado, su fe por Dios, cuánto le amaba. Dice la palabra que tenemos en esta tarde, el versículo que estamos viendo en esta tarde, hermanos, dice el versículo 17. Versículo 17 dice así, aleluya. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había de recibir la promesa, ofrecía su unigénito. Aleluya. Miren, hermanos, la palabra de Dios dice que él por la fe no rehusó. Por la fe no rehusó cuando Jehová dijo: dame tu unigénito, ve y sacrifícalo. Por la fe, y Dios se manifestó ahí a la presencia de él para que conociese cuán grande es el poder de Dios, cuán grande es el amor de Dios para cada uno. Pues por eso la fe, hermanos, estos hombres alcanzaron grandes cosas y grandes promesas vieron por medio de la fe. Y es la fe, hermanos, la que triunfa. La palabra de nuestro Dios nos enseña que por la fe Moisés, miren, hermanos, cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de la seguridad, la firmeza del corazón de cada uno de los cristianos, para que la iglesia esté preparado, para que la iglesia esté firme. La fe, Moisés, dice la Biblia, que por la fe, cuando nació, fue traspuesto por tiempo, 3 meses, a la orilla de un río. Fue traspuesto, la Biblia dice, el versículo que tenemos en la palabra de Dios, hermanos, dice el versículo 23. Versículo 23. Aleluya. Versículo 23 dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto de la ley, del rey. No temieron la palabra del hombre, no temieron la palabra de lo que podía acontecer de la vida de Moisés, porque tenían fe que Dios estaba guardando, que Dios estaba haciendo cosas grandes, que Dios tenía el control de todas las cosas. Y cuando vemos, hermanos, es la fe. Estamos viendo que la fe, hermanos, es lo que va a permanecer en el cristiano. Es la fe la que va a permanecer en la vida de todos los que creemos en Cristo. Por la fe, hermanos, es que nosotros sabemos que Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. Por eso dice su palabra que Abraham, cuando fue llamado por Dios, él no temió, él salió, y al salir, dice la Biblia, que no sabía dónde iba a ir, pero obedeció. Dios ha llamado la vida de cada uno de nosotros para una herencia, una promesa que no es en esta tierra, una promesa que no es en este mundo, pero sí Dios tiene su palabra firme y su palabra es verdadera. Aleluya, gloria al Señor. Así que, hermanos, tenemos la palabra, y por eso la palabra de Dios nos dice el versículo, vamos a ver el versículo 24. El versículo 24 nos sigue hablando, dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe,
¿Qué era el propósito de Dios? Dios desde el principio tuvo un propósito con el pueblo, y Dios dice que por medio de la fe, y esto estamos trayendo, hermano, para que nadie nos pueda decir, no es por vista, no es porque si tú no haces esto, tú no haces lo otro, tú no vas a ir al cielo, tú no vas a ser, no eres hijo de Dios si no hablas esto, no le haces esto y el otro. No, hermanos, por la fe. Si por la fe los hombres de Dios alcanzaron cosas grandes y maravillosas, es por la fe también la iglesia del Señor vivimos en este tiempo. Porque es la fe la única esperanza por el cual nosotros estamos viviendo. Porque dice su palabra, el versículo 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, hermanos. Versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Es importante, hermanos, que aquel Cristo que los discípulos escucharon la voz que le dijeron: así como le habéis visto ir, así vendrá. Así vendrá. Y ahora la iglesia tiene que aprender a entender en su corazón que es por la fe en el Señor es que esperamos a Cristo que viene por su iglesia. No es por obra, no es por número, no es por lo grande, el espacio, la cantidad, el número, vistas. No, hermanos, es el corazón, la mente y la obediencia, que estemos en el Señor. Sabemos que Dios es el que tiene en su palabra. Y voy a invitar que vayamos a Primera Tesalonicenses. Vayamos a Primera Tesalonicenses, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Primera Tesalonicenses, su capítulo 4, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios: tampoco quiero, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os digo esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no perseveraremos a los que durmieron. La palabra de Dios. ¿Cómo vamos a seguir continuando con la mente de la venida de Cristo? Amados hermanos, la Biblia nos enseña. Pablo estaba testificando lo que Jesús habló, lo que habló la fe con los hombres en el pasado. La fe. Pablo está testificando lo que Jesús hizo, la resurrección en el día de su muerte, manifestando la palabra que Jesús habló, dejando saber. Pablo estaba confirmando a los cristianos que creyeron por el mensaje de ellos, y Dios está manifestando su palabra en la vida de la iglesia que creemos en Cristo en este tiempo, que dice que no debemos ignorar es decir que no vamos a dudar. Tampoco que queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sabemos que hay una esperanza, y por esa esperanza es que Dios vino a humanarse y morir y resucitar y dejar esa promesa, para que por medio de esa palabra nosotros caminemos delante de la presencia de nuestro Dios. La palabra que tenemos es saber que Cristo viene pronto. Él viene por su iglesia,
Él viene por una iglesia que está confirmada en la fe, en la esperanza de la palabra de Jesucristo. Por eso Él dice: no quiero que ignoréis, no quiero que ustedes se turbe su corazón, estén preparados, así como dice su palabra que Él viene, están preparados, no ignoren la palabra, pongan la fe, la esperanza en Él, porque así como dice que Él viene, que pronto está su venida, de una manera dice que Él viene pronto por su iglesia, pero dice los que vivamos. Pablo estaba pensando que de todas maneras, si no alcanzarían ellos, los que iban a creer por la palabra predicada de él, pero de una manera habrá gentes todavía, cristianos, que van a ver la venida de Cristo. La palabra sigue viva, la palabra sigue en pie, diciendo: los que habremos quedado, no vamos a morir con ellos, lo que no vamos a estar muertos con ellos, vamos a estar y vamos a ver la venida de Cristo. Ya sea nosotros, sean los de mañana, después de mañana, pero vendrá el Señor y lo verán. Por eso Pablo confirmó, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Está hablando de los cristianos que han muerto creyendo y sirviendo, adorando a Dios, porque ellos vienen a recibir un cuerpo incorruptible para la gloria de Dios. Por eso la venida de Cristo, hermanos, debemos estar preparados a cada instante. Nuestro corazón, nuestra mente, debemos estar listos para esperar esa venida maravillosa, porque viene Él, viene con su poder, en su gloria. Él no viene para ser azotado, sufrido, escupido, crucificado. Él viene como juez ahora. Él viene en su trono de gloria como juez, y Él va a juzgar y Él va a dar el pago a cada uno. Por eso es importante conocer que la iglesia que hemos sido comprado con la sangre de Él derramada, somos de Él, y que Él enseña en su palabra mantener nuestra fe, nuestra esperanza firme en medio de un mundo lleno de engaño, de mentira y hipocresía. Hermano, tenemos que afirmar nuestra fe en Cristo. Por eso nos sigue hablando el versículo del mismo capítulo, su versículo 16 al 18 del mismo capítulo 4, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta, con voz de ángeles. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de ángeles y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. La venida de Dios está cerca. La palabra de Dios dice con qué señales vendrá el Señor: con voz de manto, con voz de ángeles y con trompeta de Dios. Y se levantarán los muertos y serán resucitados. Los que murieron por Él resucitarán, pero para recibir al Cristo de la gloria, para recibir a aquel Cristo que prometió venir por su iglesia, aquella iglesia que vive sin mancha y sin arruga. Cuando hablamos sin mancha, sin arruga, podemos pensar: ¿qué iglesia hay en el mundo que sea perfecto, que sea justo? ¿Qué iglesia hay que sea perfecta o perfecto el corazón de todo cristiano, hermanos, en el mundo? No hay ni una. Mucho peor si el Espíritu de Dios no mora en la iglesia,
si el Espíritu de Dios no mora en el corazón del cristiano, mucho menos. Pero saben una cosa, hermanos, para vivir nuestra fe en Cristo, que por eso el apóstol Pablo y Jesús le dijo también que iba a mandar un Espíritu Santo para que esté con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo. Y Pablo hace mención de esa obra maravillosa, que el que comenzó la buena obra en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, la va a perfeccionar hasta el fin del mundo, en la venida de Cristo. ¿Y cómo se puede entender esto? La palabra de Dios es que nosotros, como iglesias cristiana, como iglesia comprada con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, hermanos, desde el día en que creímos, vino a morar en nuestro corazón y vive en nosotros, y Él está preparando la iglesia para aquel día cuando Cristo venga. Él está ministrando. Pero alguien podría decir, ¿cómo es posible? ¿De qué manera ministra el Espíritu Santo? Pues el que no tiene el Espíritu Santo no lo puede entender. El que no cree que el Espíritu Santo mora en él no lo puede entender la obra del Espíritu Santo, porque no es, el Espíritu Santo es el que moldea la vida cristiana. Porque si el cristiano comete una falta delante de Dios, el Espíritu Santo se siente el desorden que hay en nuestra vida material, porque el Espíritu Santo está señalando que hemos pecado con Dios. El Espíritu Santo señala, convence que no está bien nuestra comunión con Dios. Tenemos que doblar nuestra rodilla, reconocer, confesar a Dios. Por eso dice Juan, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero sí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que esto es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos preparados, porque Él viene por la iglesia que tiene el Espíritu Santo, porque está preparando para ese encuentro. Pero mientras la Biblia nos enseña que mientras Él no ha venido, de acuerdo a la palabra de Dios, dice en esta palabra, con voz de ángeles y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, para recibir al Señor en el aire. Aleluya, para recibir con ellos en las nubes. Porque el Señor viene con ese poder, con esas señales. Y esas señales, hermanos, todo ojo le verá, todo el mundo le verá. Y entonces sí, lamentarán. Entonces lamentarán todos los hombres, porque se ha pasado el tiempo. Se ha pasado el tiempo de arrepentimiento. Por eso dice la palabra de Dios: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la promesa, hermanos. Porque si nosotros no tenemos esa fe fundada en Él, no tenemos esa esperanza en Él para poder vivir firmes delante del Señor, hermanos, va a ser como el tiempo de Noé. Noé, toda la gente caminaba y vivía por sí mismo, pero la iglesia, el cristiano que ahora estamos adorando al Señor, hermano, por eso estamos aprendiendo lo que Dios tiene, lo que Dios ha permitido en nuestra mano, ministrar la palabra, ministrar nuestra mente, nuestro corazón, para poder estar firmes, que la venida de Cristo está cerca. En ese arrebatamiento de la iglesia, hermanos,
ahí será el lloro y el crujir de diente cuando todos los malos estén delante del trono blanco y Dios esté juzgando y pagando, porque la Biblia dice que Él viene con poder para dar pago a cada uno. Y entonces los hombres conocerán, y estará Él, la bestia, estará el falso Cristo, está el anticristo, está el engañador, estarán todos delante de la presencia de Dios, hermanos. Y la Biblia dice que los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Pero los cristianos, hermanos, los que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, somos los que hemos creído en Cristo y no dejamos de adorarle, no dejamos de exaltar su nombre, porque esa transformación esperamos. Este tabernáculo que vivimos, hermanos, un día se va a quedar, se va a deshacer, nuestra vida se va a terminar, pero tenemos un lugar celestial donde Cristo ha preparado para nosotros. Esta es la promesa más maravillosa que nosotros tenemos, hermanos, delante de nuestro Dios, para conocer la grandeza, su poder, su misericordia. Por eso dice: carne y sangre no heredará el reino de Dios de los cielos. La carne y la sangre no va a heredar. Aleluya, qué linda es la promesa de Dios, hermano, que por nuestra fe, nuestro corazón. Por eso cuando Jehová mandó a Samuel para que vaya a ungir a David, verdaderamente, como ya tenía en su vista, tenía una copia en la mente de Samuel, tenía una copia, qué tamaño era el rey, el primer rey que nosotros conocimos a través de la Biblia. El rey Saúl ya tenía el tamaño, porque en su mente, en su corazón. Y cuando vino el primer hijo de Isaí, dijo: este es el que Jehová va a ungir. Y Jehová dijo: no, tú solamente mira, el hombre mira todo lo que está afuera, mas Jehová mira el corazón. Esto es lo maravilloso, que Dios lo que quiere es en nuestro corazón, para que le ame con amor, con gozo, con alegría, de todo corazón, de toda alma y toda fuerza, para la gloria del Dios creador. Y este amor permanece para siempre. La palabra de Dios dice que todas las cosas son vanidades, todas las cosas, porque del día que Cristo venga, hermanos, este cuerpo se va a quedar. Este cuerpo es polvo, esto no va a servir. Los hombres se preocupan en este tiempo, hermanos. Los hombres se preocupan tanto de guardar este cuerpo para la gloria de Dios. Sí, es necesario vivir una vida agradable en esta vida, en este cuerpo, mientras estamos en el cuerpo humano, para agradar a nuestro Dios. Pero el cuerpo que Dios se va a dar, el cuerpo que Dios va a levantar hacia el cielo, no es esto. Este cuerpo se va a quedar tirado. Este cuerpo es terrenal. Dios tiene el poder crear cuerpo celestial. Aleluya. Lo que se ha transformado la iglesia no es esta carne, no es este cuerpo, porque la Biblia dice, y llevemos nuestra mente, cuando aquella mujer en el tiempo de Jesús se casó con un hombre, luego se murió, no tuvo familia, se casó con su hermano, y con su hermano así permitía la ley del pasado, y se casó con los 7 hermanos. Y el hombre llegó a Jesús y le dijo: maestro, esta mujer ha tenido 7 maridos, y en el reino de los cielos, ¿mujer de quién será? Una pregunta. Y Jesús, dejando saber de su venida y de la transformación y de la adoración celestial, dijo: en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento. Se estaba hablando de lo celestial. Por eso este cuerpo, los hombres se preocupan predicar del cuerpo. Lo que la Biblia dice: guarda tu cuerpo para la gloria de Dios. Guarda tu mente para la gloria de Dios. Y el cuerpo, ¿saben cómo se guarda, hermano? Si tú guardas tu corazón, guardas tu mente para la gloria de Dios, estás guardando tu cuerpo para la gloria de Él.
Si no guardas tu corazón, no guardas tu mente, aunque quieras guardar tu cuerpo para la gloria de Dios, Dios no tiene que ver nada con ese cuerpo. Por eso su palabra dice, veamos la palabra de Dios. Por eso Él dice que Él viene para poder, por su iglesia, y seremos transformados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero dice su palabra, Primera de Corintios, su capítulo 15. Primera de Corintios, su capítulo 15. Aleluya. Versículos 50 al 54. Gracias. 15. ¿Tienen todo, hermano? Vamos a la lectura. 15, 50 y 50 al 54. Dice la palabra de Dios: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción, hereda la corrupción, la incorrupción. He aquí, yo os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados e incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y lo mortal, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: solvida es la muerte en victoria. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Para Él la gloria, la honra, porque su palabra es poderosa y trae esperanza a nuestra vida y dirección para vivir en este mundo lleno de engaño, lleno de cuantas cosas que el hombre puede traer a su mente. Es más, hermano, la palabra de Dios no se contradice, ni es para contradecir, ni es para criticar, ni es para poder traer crítica. La palabra de Dios es para dirigir, enseñar, para que el pueblo de Dios aprenda a caminar delante de la presencia de nuestro Dios. Ahora el apóstol Pablo sigue hablando de la manera que hemos leído la palabra. Pero esto digo, dice, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es la corrupción? No es solamente el pecado es condenación. Esto está dicho que el que hay pecado no va a heredar, no va a llegar. Pero cuando habla carne y sangre, está hablando del cuerpo que tenemos. Está hablando del cuerpo que tenemos, hermanos, porque será en la transformación. Toda cosa que aquí está en este mundo es de este mundo. Por eso dice que lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Porque la Biblia nos enseña que la transformación del cuerpo la carne y sangre no va a entrar. Dios va a transformar el cuerpo en un cuerpo celestial. No puede entrar este cuerpo que tiene tanto lujurias, hambre, sed, necesidad, deseo, etcétera. No va a entrar en el reino de los cielos, sino lo que Dios va a hacer es transformar. Y Pablo tuvo tanta contradicción con este tema con los corintios. Los corintios creían y decían: ¿cómo va a entrar este cuerpo lleno de tantas cosas?
lleno de esto y que lo otro, y señalaba tantas cosas que había. ¿Cómo va a entrar en el reino de los cielos? Y llegó el momento que Pablo les dijo: tan necios sois. Si Dios, el Dios que adoramos, si creéis vosotros que Él puede hacer, que para Él no hay cosa imposible, Él puede hacer cosas grandes. Y Pablo comenzó, y ni así no entendieron, hermanos. Y el tiempo en que vivimos ahora, los hombres se preocupan todo por guardar todas las cosas, por guardar que esto, que no va, tú no vas a usar esto, tú el otro y lo otro y lo otro, y lo más precioso que Dios quiere, no cuidan el corazón y la mente, hermanos. El corazón es la fuente de bendición y de maldición. El corazón está la vida y está la muerte. En el corazón, de ahí sale todo lo malo, todo lo malo. Y eso es lo que contamina al hombre, hermanos. Y el hombre en este tiempo siempre está cuidando todo lo que se ve, pero no hay un alimento o una medicina para que cure el corazón y el alma, para guardarlo en ese día de la venida de Cristo. Y esto es lo necesario, hermanos, que la iglesia en esta tarde tenemos que afirmar que Pablo está diciendo que tenemos que guardar, porque seremos transformados de la corrupción, será vestido de incorrupción. Es decir, que Dios va a cambiar en la transformación. No va a haber pecado, no va a haber maldad, no va a haber cosa alguna, porque seremos creados nuevos cuerpos. Y Pablo dijo a los corintios una imaginación de cosa material. Pablo les dejó saber como ejemplo, dijo: cuando vosotros sembráis un grano de trigo o de cebada, no es el mismo cuerpo que sale. El cuerpo muere y el grano sale desnudo. Así les dijo Pablo a los corintios, para que entendieran que la vida del arrebatamiento de la iglesia, el cuerpo se ha transformado y será transformado en un cuerpo celestial. Por eso dice que sangre, carne y sangre no heredará el reino de los cielos, porque corrupción heredará la incorrupción. He aquí, versículo 51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos. Cuando habla de todos, es decir, que todos los que creemos en Cristo y tenemos nuestra fe, estamos esperando a Él, estamos seguros, porque nadie de los que estamos aquí estamos buscando a dónde es el camino, a dónde es la verdad, a dónde vas. Yo no sé a dónde voy, como dijo Tomás, dijo Felipe. Ya estamos seguros que Cristo es el que murió, Cristo el que prometió que se fue y iba a venir. Y dice Él: yo voy a venir y voy a transformar para irse conmigo al lugar donde yo estoy, porque así lo dijo Jesús. Su palabra nos dice en esta tarde que Él dijo para que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados e incorruptibles, y nosotros seremos transformados e incorruptibles. Es decir, que el cuerpo de los que murieron, hermanos, van a resucitar un cuerpo glorificado para la gloria de nuestro Dios. Los que verdaderamente obedecieron, los que verdaderamente le amaron al Señor, y aunque sufran como sufrieron los que murieron, y aunque pasemos tiempo bueno y tiempo malo, y seamos despreciados y seamos desechados y seamos odiados y cuantas cosas que vengan en la vida, hermanos, a Cristo nunca vamos a despreciarlo, porque Cristo es la única esperanza de nuestra vida. Cristo es el único consuelo verdadero, porque todas las cosas, todo se va a terminar y todo no tiene fundamento.
Puede el hombre tener todas las cosas del mundo, pero nunca va a tener paz, nunca va a tener felicidad, nunca va a tener esa seguridad de la vida. Aunque crean que muriendo después de esta vida ellos se van al cielo, cuando llegan al cielo los que mueren sin Cristo se dan cuenta que no es como lo decían aquí en esta tierra. Cuando mueren aquellos sin Cristo se darán cuenta que la vida es diferente, porque el dueño de la vida está en el cielo, y allá darán cuenta cada uno de lo que Dios les dio en esta vida. Pero nosotros estamos dando nuestra vida en este mundo, adorando a nuestro Dios, y eso es lo que Dios nos dará cuando Él venga o nosotros lleguemos antes de tiempo. Aleluya. Por eso su palabra dice, el versículo que el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario, porque si no se viste de incorrupción, no pueden tener reino en los cielos. ¿Y cómo se va a vestir de incorrupción? Solamente, como decimos, hermano, por nosotros no podemos. Por consejos, por direcciones de pensamientos humanos no podemos. Solamente podemos llegar al punto de incorrupción a través del poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Es el único que nos enseña, porque el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo muestra la perfección de Dios y en la gracia de Dios que ha puesto en nosotros. Porque el don del Espíritu, la obra del Espíritu Santo es gozo, paz, amor, benignidad, bondad, un número. Gálatas 5:22, Él muestra todo la obra del Espíritu Santo, y eso es el que hay en el corazón de la iglesia para servir a Dios. Porque si no, estuviéramos en casa descansando, pero como creemos que Cristo es el Dios, el verdadero, venimos a adorarle, porque tarde o temprano vamos a estar delante de su presencia. Por eso su palabra nos dice que es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción, y lo mortal se vista de inmortalidad. Porque dice, por cuanto corruptible cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Esto es la gloria de Dios. Esto es la victoria, porque sabemos que cuando Cristo se manifieste, la iglesia esté con Él, o cuando un cristiano muere en este mundo, deja de vivir, llega a la presencia de Dios, hermanos, el pecado se acabó. Por eso Pablo dijo: quisiera yo estar ausente de este cuerpo y estar presente con Dios. Porque sabía que estando en este cuerpo hay pecado, hay falta, hay cuantas cosas que podemos nosotros perder esa promesa de Dios a través que el enemigo robe la fe y la esperanza de nosotros. Por eso Pablo dijo: pero si es necesario, mientras estemos aquí, hermanos, vamos a adorar el nombre de nuestro Dios, pero preparándonos cada día en nuestra mente y en nuestro corazón, sabiendo que el Señor está cerca a su venida. Así como comenzamos, y Jesús dijo que cuando vean todas estas cosas, sabe que el verano está cerca. ¿Y cuáles son las cosas que Jesús dijo para que la iglesia sea arrebatada? Todo lo que vemos, hermanos, no está cumpliéndose hoy, se está cumpliendo en mucho tiempo atrás, pero cada día más, cada mes, cada año más se está empeorando. Los caracteres de la gente se está aumentando en violencia. Tantas cosas que se están levantando, hermanos, destruyéndose unos a otros. Y todo eso es parte de lo que Dios habló, y la iglesia debe estar bien atento, abierto los ojos, puesto la mirada en el cielo, porque Cristo pronto vendrá por su iglesia. Así que, amados hermanos, a cada uno de nosotros en esta tarde, así como dice la palabra de nuestro Dios, tenemos que vivir siempre confiando, siempre guardando, siempre manteniendo nuestra fe, nuestra esperanza. Porque dice, veamos Apocalipsis 21,
Apocalipsis 21, su versículo 4 y 5. Aleluya. Apocalipsis 21, su versículo 4 y 5. La promesa de Dios dice: enjugará Dios toda lágrima enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más, y no habrá muerte, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya. La promesa de Dios. ¿Qué se necesita? Carne y sangre no ve del reino de los cielos. El cuerpo, la vida es necesario, porque el cristiano, la mente, el corazón, el cuerpo, el alma le pertenece a Dios, y con eso glorificamos a Dios. Pero dice la Biblia que enjugará Dios toda lágrima de ellos. ¿De quién? De los cristianos, la iglesia. Y aún dice que Dios hará nuevo todas las cosas. Y las cosas que tenemos, las cosas que vivimos, que conocemos, ya no lo conoceremos más, porque son las cosas, así como el cuerpo material conoce las cosas de este mundo y todo reconoce, así el cuerpo celestial en la transformación de Cristo, ya no conoceremos estas cosas, sino conoceremos las cosas celestiales. Esta es la promesa de Dios, que conoceremos las cosas celestiales, y esto es verdadero, porque no lo dijo el hombre. Por eso le dijeron, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya. Esta es la promesa de nuestro Dios, amados hermanos. El capítulo 19, 9. Vamos a ver qué dice. 19, 9. Dice la palabra de Dios: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Aleluya. Estas son las palabras que estamos confirmando, hermanos, para que traigamos a nuestro corazón que no somos cristianos por querer ser cristiano. No somos cristianos por tener movimiento. No somos cristianos por tener sabiduría tanto de este mundo, conocimiento de este mundo. Somos cristianos por la gracia de Dios. Somos cristianos por la misericordia de Dios, por la vida de Cristo que dio en la cruz del Calvario, y que esa promesa maravillosa es la que nos hace estar firmes. Esa promesa que estamos viendo en esta tarde es la que nos mantiene siempre constante, hermanos, a seguir en el camino del Señor, adorando, sirviendo como Él solo lo merece. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos ayuda a comprender, a entender lo que Dios tiene para nosotros, para su iglesia en el arrebatamiento. Por eso su palabra nos enseña, amados hermanos, y veamos el Evangelio de San Mateo 13, la promesa de Dios confirmando para nuestros corazones. El Evangelio de San Mateo, su capítulo 13, su versículo 16 y 17. Aleluya. (13, 16 y 17) la palabra de Dios dice así: pero bienaventurado vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no oyeron. Aleluya. Esta es la palabra segura
firme para la iglesia en este tiempo, que nosotros somos bienaventurados porque tenemos las sagradas escrituras, tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a oír consejos terrenales? ¿Por qué vamos a buscar verdades terrenales cuando la Biblia dice: bienaventurados vuestros ojos, bienaventurados vuestros ojos? Porque ¿cuántos no desearon, profetas santos, ver lo que nosotros ahora podemos testificar? Le dijeron a los discípulos: ahora nosotros tenemos las sagradas escrituras, queremos aprender, crecer espiritualmente. La palabra de Dios nos enseña, nos dirige para prepararnos para aquel día cuando el Señor se manifieste en gloria.